Él está repasando en su mente lo que fue ese reto de un papá enojado, autoritario, a un cabro chico en el Salón Oval de la Casa Blanca. ¿Qué momento más incómodo? Hacemos País ADN con Gonzalo Villalduarte, con Raúl Figueroa, con Lucía Damer. Esta mañana. Poco un momento más tenso, Raúl, ¿eh? Increíble. Yo lo encontré impresionante. Yo creo que a ver, ¿Qué pasa usted? A mí me preocupa Trump. Yo creo que es un tipo muy preocupante en muchísimos sentidos, ¿cierto? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista... Vamos a pedir las grabaciones de cuando decíamos, pero tú apoyarías... Aquí lo discutimos, ¿eh? Don Raúl decía que apoyaría a Trump cuando estaba... Bueno, pero no, es que no. Algo de fe. Raúl, por favor. Es cierto. Hagámonos cargo. Con algo de duda, pero es cierto. Con algo de duda, bien. Es cierto, pero un tipo que ha demostrado ser muy complejo. Porque el problema que tiene es que, claro, su posición va validando cosas que luego son irreversibles, son muy complejas. Desde el punto de vista... O sea, tú mira, el tema arancelario es altamente complejo. El tema de Zelensky, la posición de Estados Unidos respecto de Rusia, respecto de Europa, digamos, ¿eh? Porque yo creo que, o sea, yo no soy experto en estas materias, pero la sensación que queda es que el juego de Trump es un juego para posicionarse respecto de Europa, digamos, ¿eh? Y le está poniendo la pata encima, en definitiva, a la Comunidad Europea. Y es muy difícil entender cómo esta cuestión va a terminar. Y desde el punto de vista ya como diplomático, digamos, la puesta en escena que vimos, ¿cuándo fue? ¿El jueves pasado? El viernes. La verdad es evidente que esa cuestión no puede no haber estado planificada, ¿cierto? Pensada, una reunión frente a toda la prensa, con provocaciones sistemáticas, digamos, 2 contra 1 además, porque era una cuestión... Eran 3 si le ponía Rubio, pero estuvo muy callado Rubio, así que no vale en esta pelea. Claro, pero fue una encerrona. Estéticamente es una encerrona, ¿cierto? Un callejón oscuro, esa cuestión. Sin duda. Lucía. Sí. No, lo que nosotros hemos visto la semana pasada es el fin del orden mundial que hemos conocido desde que somos chicos. Y creo que una cosa que hay que tomarle su peso, porque en el fondo... Hasta ahora teníamos, digamos, un Estados Unidos que regía parte importante del mundo del norte, en una relación muy fuerte, digamos, casi como pues, junto con Europa, en contra de otros órdenes, ¿no? de otros poderosos, que sobre todo China y Rusia. Y ya Trump en algún minuto hacia la pasada dice, no, ese orden mundial ha terminado y ahora vamos a tener un orden multipolar nacionalista. Que básicamente es cada uno hace lo que quiere con su vecindario, ¿no? Entonces que los rusos hagan lo que quieran con esos países, que además, por supuesto, el presidente Trump no termina de reconocer si es Georgia o Polonia. Nosotros veremos qué hacemos y por eso Canadá, por eso Panamá, por eso sus comentarios en este eje. Y bueno, los chinos verán qué hacen con Asia, ¿no? Y por eso la preocupación, sale Rubio muy rápidamente después a decir que eso no significa que van a abandonar Taiwán. Porque lo que se entendió es que, bueno, entonces mañana invadan Taiwán y nadie va a decir nada. Y luego de eso, digamos, luego de esa declaración, que no es una declaración nada de menor, efectivamente está esta encerrona que le hacen a Zelensky, que además Zelensky, imposible que él se pare y se vaya, porque también vive ese dinero. O sea, también Estados Unidos... está jugando un juego, el presidente norteamericano juega un juego que es muy deplorable, ¿no? Porque sabe que no solamente es un buller, sino que sabe que el otro tiene que quedarse ahí aguantando el maltrato. Pero inmediatamente ha salido Europa, se juntó Europa, creo que ayer, pues Zelensky lo recibió el rey de Inglaterra, todos los europeos respondieron de una forma distinta, con lo cual se resquebraja esta unión Estados Unidos-Europa. Esto lleva a que Europa empiece a juntar sus dineros para financiar su OTAN, porque no estaba financiada, lo que va a traer una complejidad respecto a sus propios sistemas de protección social, y el mundo se redefine, ¿no? Parece como una broma. Hizo una entrevista muy larga, como de 40 minutos en Twitter, el Marco Rubio, el ministro del Estado norteamericano, que para esto yo creo que va a durar 6 meses, porque nadie le pregunta nada de los temas internacionales, como que el canciller nadie le pregunta realmente nada, pero ahí él un poco delinea esa mirada que tiene este gobierno respecto al mundo, y es una mirada bien poco alentadora,
¿no? Porque acá cada uno baila con lo que le toca, miramos para adentro y bueno, los países pobres que vean cómo hacen para entre ellos solventarse. Yo creo que más allá de lo grotesco de la conversación, de lo inhumano de muchas de las cosas que dice Trump en esa conversación, y Vance, que es casi como que peor, la verdad es que lo que uno ve ahí es como el deterioro, ¿no?, de una forma de hacer política que parece que además tiene sus apoyos. Bueno, lo han dicho casi todo acá. Yo creo que algo relevante de lo que uno ve con Trump es que esta irrupción de la derecha extrema no es inocua. O sea, tiene consecuencias súper graves para el mundo en este caso. Recordemos que hace un mes aproximadamente Trump propone cerrar esta agencia de cooperación norteamericana. Nosotros estamos trabajando con una fundación norteamericana, nos llega una carta que no van a haber remesas porque van a revisar que todas las fundaciones estén haciendo a Estados Unidos más grande. Una carta explícita con apertura de comillas para decir que ese es el oficio que le llega de la Casa Blanca a una fundación que está haciendo cooperación, por ejemplo, en este caso para los territorios más postergados de Chile. Entonces, y además esta agenda anticooperación, antimultilateralismo, que de alguna manera redunda en lo que dice Lucía, que es que yo hago lo que quiero con mi barrio. Y también la posición, lo que a mí me llama la atención es la posición muchas veces de la izquierda respecto de la guerra, ¿cierto? En un momento tratando al presidente de Ucrania como un títere de una cierta burguesía, ¿cierto? Pero lo que hay detrás de Putin es un imperialismo histórico. Putin ha reivindicado a Stalin, no a Lenin, porque Lenin apoyó la creación de Ucrania en su minuto. Y Stalin, en cambio, tenía una lógica imperialista que es histórica, que no responde a un partido comunista, a una derecha, sino que es histórica en Rusia y que pone en peligro Europa. Por eso es que yo veía que muchos mandatarios estudiaban diciendo Ucrania es Europa. O sea, aquí cuando Estados Unidos le quita este piso, ¿cierto?, y ridiculiza a un presidente en guerra, de alguna manera está haciéndole un guiño a Moscú y debilitando la posición de Europa frente a este conflicto. Que para que la gente lo entienda, no es más que si algún país dijera, mira, hoy día la Patagonia es nuestra y nos vinieron a quitar la Patagonia. De eso estamos hablando. O sea, esa es la intentona de Putin, que es una lógica imperial súper peligrosa, y Trump responde en campaña, y no sé cómo lo va a hacer hoy día como presidente, con la misma lógica. Así, cuando habla de Groenlandia, como se decía acá, el canal de Panamá, Canadá. Entonces, no es inocuo esta lógica autoritarista, esta deriva autoritarista que ha tomado la derecha, que también se puede instalar en Chile. Yo creo que yo creo que es estar atento en eso. Yo entiendo, porque obviamente el partido que la apoya, el Partido Republicano, entonces obviamente esa es la derecha norteamericana, pero creo que es complejo asociar de que esto es la derecha, esto es la izquierda. En el fondo estamos viendo otro fenómeno. Si tú miras en estricto rigor toda la conducta de Trump, no sé, desde el punto de vista económico, su política arancelaria es la de la CEPAL de los años 60, digamos, nada más lejos la derecha que ese tipo de política. La mirada también, como lo que decía Lucía, esta mirada global, de equilibrio, digamos, de largo plazo, sostenible. Entonces, creo que es interesante porque creo que no se puede hablar de que Putin representa, no sé, a la izquierda porque es ruso, digamos, y Trump representa a la derecha porque, claro, era el candidato del Partido Republicano, pero entiendo, sería interesante, yo no lo conozco, y una buena entrevista que podría hacerse a republicanos sensatos, digamos. ¿Qué opina el mundo republicano norteamericano? Digamos? Me refiero al Partido Republicano de Estados Unidos. ¿Qué opinan de Trump? ¿Qué opinan de las políticas que están implementando? ¿Cómo pretende? A mí me llama la atención porque a veces que dicen, no, si Estados Unidos se va a normalizar y como que la esperanza está puesta en que los demócratas se van a organizar, que está bien, digamos. Pero yo creo que acá lo que se necesita en Estados Unidos es que los republicanos se organicen.
precisamente para recuperar esas ideas fundacionales que representan tradicionalmente a la derecha, que son todo lo contrario de lo que Trump está demostrando al mundo, que es libertad individual, desarrollo sobre la base de que el Estado no interviene para que las personas puedan llevar adelante sus proyectos, generar espacios de cooperación que sean productivos, que apunten al desarrollo. Entonces, el desafío que tiene el mundo, y específicamente, más que el Partido Demócrata de Estados Unidos, el Partido Republicano de Estados Unidos, creo que es brutal, porque esto puede agarrar una espiral que después sea muy difícil de frenar. Digamos. Sí, de hecho, perdón. No, quería preguntar una cosa, Lucía, que para mí es, porque yo crecí en la Guerra Fría. Y por lo tanto tengo muy claro el conflicto entre Estados Unidos, o sea, sé lo que es la OTAN y sé lo que aquello significa para la paz mundial. Pero yo me gustaría verlo del otro lado. ¿Cómo vemos a Putin? ¿Qué es Putin? ¿Qué es Rusia a esta altura? ¿Por qué no tiende a asociar lo que es Rusia, lo que en algún momento representó para el mundo, y tener a Trump como principal aliado es de verdad un giro sorprendente y muy amplio, ¿no? Sí. Bueno, lo primero, respecto a lo que se decía antes, efectivamente el Partido Republicano ha sido fagocitado totalmente. Y de hecho Trump habla de MAGA government, ¿no? El gobierno de Make America Great Again, no del gobierno republicano, lo cual es increíble. Y lo que sí tienen estos bullers, así como en el colegio, digamos, estos, no sé cómo llamarlo, estos acosadores, en fin, es que matones, sí, es que se aprovechan también del miedo que genera pelearse con ellos, porque muchos presidentes de diversos países no responden a Trump porque no quieren que les aumenten los aranceles, les quiten las visas, o sea, y uno no sabe en qué minuto voltea y te dice, o que los trate como pasó con Zelensky, o te trate como pasó con Zelensky. Igual Estados Unidos tiene un poderío. Ahora yo vengo llegando de Colombia y ni te digo el impacto que tiene en el proceso de paz lo que ha hecho Trump con el proceso de la cooperación, ¿no? Que parte importantísima del proceso de paz colombiano, que revierte en la tranquilidad de Estados Unidos, porque Estados Unidos invierte en aquellos lugares donde después le va a venir bien, digamos, acá nadie es tan bueno tampoco. No. Y la relación con Putin, bueno, Rusia no es la Unión Soviética. Putin es un dirigente que tiene una mirada zarista respecto a Rusia, ¿cierto? Y zarista quiere decir volver a estirar los límites de lo que es la Rusia, digamos, más imperial. Efectivamente, Putin tiene además un gobierno basado en oligarcas, que son toda la gente que lo rodea, que gente que tiene muchísimo dinero, que tiene inversiones en muchos países, que están además perseguidos por todo tipo de mecanismos de persecución, de lavados de dinero y todo, y bueno, no pasa nada. No ha sido tampoco Putin necesariamente una persona que se haya involucrado en grandes luchas internacionales, ni mucho menos. Uno ve como algunos intereses geoestratégicos, pero no mucho más. Y evidentemente Putin logró inicialmente en su pelea con Europa, porque Putin era el que le daba gas a Europa, ¿cierto? Hasta que les dijo, bueno, se van a morir de frío, no les paso gas. Ha logrado tener, digamos, un punto político internacional muy fuerte a pesar de las dificultades que tiene. Y bueno, y en Estados Unidos, cuando uno lee los políticos, digamos, los diarios más generales que hay, todo el mundo plantea que algo le debe conocer Putin a Trump para este nivel de, digamos, de vinculación, ¿cierto? ¿Te parece cierta esa teoría o no? No, me parece conspirativa. Pues me parece conspirativa, pero o tienen un negocio en común o algo pasa, porque efectivamente lo que hace Trump respecto a Putin, a todos los que tenemos de 50 para arriba en Estados Unidos les debe generar problemas. No hay que olvidarse que cientos, si no millones de personas se escondían en lugares porque tenían miedo que los rusos los vayan a invadir, que les vayan a tirar una bomba atómica. O sea, hasta hace no mucho el miedo norteamericano a Rusia era un miedo muy fuerte. Entonces, que el presidente juegue el rol de decir, bueno, votamos con Rusia en Naciones Unidas, tiene que tener un trasfondo más allá del gustito personal del presidente de Estados Unidos en este minuto. Que además es un gusto que ya viene de su primera administración. Sí, porque le pasó a todos los hackers, digamos. Distinto de lo que pasa con Bannon o con la ultra derecha, ¿no? Bannon, ahora Musk, que Trump a los 8 meses los vota, digamos.
habrá que ver que yo creo que con Putin es una relación distinta, pero responde sí a lo que dice Trump, y a mí me importa Estados Unidos. La verdad es que lo que pasa en Uzbekistán no me importa. Que vea Uzbekistán qué quiere hacer, ¿no? O sea, es una decisión de un rol en el mundo distinta a las que nos tenemos que acostumbrar. Una diferenciación con Europa. En el fondo es dejar esa línea de desarrollo que mira a Europa como una forma de progreso. Y yo solamente quería decir respecto de la necesaria reorganización del Partido Republicano, también de los demócratas, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo respecto a las respuestas que ofrece. Porque si llegamos a Trump, bueno, hay quienes dicen que esto tiene que ver con la sobreproducción de una élite, ¿cierto? Que de alguna manera decía un libro que leía que el Partido Republicano representa el 0,1%, bueno, el Partido Demócrata representa el 5%. Tampoco han logrado conectar con las bases, digamos, y si uno mira a quienes votan por estas personas más ultra, son jóvenes, son gente que no tiene mucha esperanza, ¿cierto? Incluso migrantes, porque ofrecen un remesón, y eso puede ser atractivo para cierto grupo etario. Pero yo creo que el progresismo debe buscar respuestas distintas, o sea, tiene que intentar generar una agenda de prioridades, ¿cierto? No todas las batallas se pueden ganar de un día para otro. Necesita salir del tema de las identidades, ¿cierto? Porque siempre siguen habiendo grandes masas postergadas que no encuentran respuestas en el progresismo, simplemente. Y por eso es que surge un gallo que te dice que está en contra de ese conservadurismo que ha tenido el progresismo últimamente, que te quiere enseñar a hablar, que te quiere poner una agenda de lenguaje, de mascotas, de una serie de cosas que no tienen consonancia con lo que le pasa a las personas de la calle, digamos. Entonces, yo creo que es muy necesario también que demócratas y en general en el mundo del progresismo haya una introspección respecto de qué agenda proponer. Yo creo que ese desafío es global, o sea, en el sentido de que lo tienen todas las coaliciones como hegemónicas de poder. El mundo de la centro-derecha, para llevarlo, también pasa exactamente lo mismo. Esta idea de que todo se resuelve como con una militarización transitoria, ¿cierto? Yo creo que es un error. Obviamente hay un tema de la seguridad, es muy complejo, pero no puede ser que la respuesta a cualquier fenómeno sea hay que militarizar la frontera, tal región, tal comuna. Un poco la propuesta que hizo, lo escuché en la radio, al presidente Arturo Esquella, que decía que, bueno, era una cosa no muy elaborada, porque era una entrevista, pero hablaba de si es necesario, hay que hacer toques de queda de 2 o 3 días en un sector para ahí capturar a los que... Claro. Está bien, todos queremos que se capture a los delincuentes que están tomando control de un territorio, pero no puede ser a costa de las libertades básicas de los individuos, ¿cierto? Entonces, la derecha, la centro-derecha, tiene exactamente el mismo desafío. O sea, la agenda de la derecha es la agenda de la libertad, y no puede ser que la respuesta para poder implementar tu proyecto de libertad sea restringirla. Es una cuestión bien loca y es muy complejo, y yo veo que en general estamos como medio pasmados, ¿cierto? Frente a este fenómeno que empieza a surgir. Yo creo que es muy desafiante para todos los aspectos políticos. Que además tiene la gran dificultad de que esas propuestas probablemente son propuestas complejas y que se tienen que enfrentar a un lenguaje súper simplista de parte de quienes ofrecen este remesón. Entonces ese discurso elaborado frente a una cuestión que es súper simplista es súper difícil ponerlo en la agenda y que la gente le resuene, digamos. Le haga sentido y lo quiera apoyar. Claro, pero el rol de la política, es que ahí entramos como la política con P mayúscula o la política con P minúscula, ¿cierto? Entonces efectivamente el rol de la política no es como la gente quiere circo, me disfrazo de payaso. No, el rol de la política es decir, miren, necesitamos un país mejor, donde haya mejor educación, donde tengamos acceso a tener mejor salud, donde no abandonemos a los pueblos originarios, y los pueblos originarios no son una palabra woke, son realmente parte importante de lo que es el futuro del país, etcétera, y desde ahí damos una discusión. El problema es que, claro, como entendemos que la gente quiere cosas rápidas, bueno, entonces yo también, una cárcel gigante en la punta del cerro Aconcagua, y que a la gente la lleven en avión y que se mueran de frío allá. Eso todo el mundo lo va a entender, listo, check, candidato. No puede ser, pero no es un fenómeno nuestro, es un fenómeno, y estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, un fenómeno muy global,
donde la política cada día más pequeña, cada día representativa de menos gente, porque los partidos cada día tienen menos militantes, cada día más de redes sociales, al final lo que termina pasando es que busca cómo comunicar los grandes cambios que tiene que hacer el país, cómo comunicar que estamos de acuerdo entre distintos en 140 caracteres. Es imposible, mejor decir que te odio y que tú eres malo. Entonces, eso nos está llevando. En Estados Unidos, la polarización norteamericana es tan grande que son muchos los autores que muestran que van hacia una guerra civil. Y la preocupación es cómo evitar una guerra civil norteamericana, ya ni siquiera una guerra mundial. Entonces, ¿cómo hacer para evitar esa confrontación? Y creo que pasa en los dos niveles, ¿no? Y ojalá que este sea un año, ahora que partimos este año, este sea un año donde, por lo pronto, la política nuestra demuestre que hay otra forma de comunicarse y no solamente la militarización o las respuestas altisonantes de lado y lado. Yo creo que nuestro pueblo ha sido muy sabio. O sea, ha mostrado cuando hay propuestas extremas de que no le gusten. El tema, Lucía, es que cuando tú dices cómo yo me disfrazo uno de payaso, si ya es uno disfrazado de payaso y ya está dispuesto y no le molesta poner esta motosierra en la Casa Blanca. O sea estamos hablando de ese tipo de literalmente cosas. Se disfrazaron de payaso, los dinosaurios y los creo que eran dos disfraces clásicos. No, pero además la tía Pikachu y Don Dinosaurio eran señores disfrazados que iban a hacer su trabajo a una comisión constituyente. Sí, o sea, esto del disfraz de payaso no es una alegoría, es de verdad. Es la realidad. Ahora, yo sé que nos queda poco tiempo, pero el punto también de la semana pasada de Donald Trump, no solamente este reto a Zelensky, sino que este video también que circuló de inteligencia artificial publicado por él en la página oficial de la Casa Blanca, de la denominada Trump Gaza, esta visión de cómo ellos quieren convertir Gaza en un balneario con estatua de oro de Donald Trump. Eso ya, aparte de generar, por supuesto, un malestar internacional generalizado, nos indica un poco también del tipo de personaje con el que estamos tratando. Ayer ganó, de hecho, en los Oscar un documental sobre la ocupación israelí en Cisjordania, y son directores israelíes y palestinos que trabajan en conjunto, o sea, y mandaron un mensaje. Dijeron, lo que está haciendo este país impide que haya paz donde nosotros vivimos. Esa parte también es importante, ¿no? Más allá de lo que está pasando en términos con Rusia y este nuevo orden mundial, el conflicto en esa zona y un video de este tipo. Claro, es que lo que pasa es que Trump, a ver, todos sabemos que Trump es un tipo que lo que quiere y está logrando es bombardearnos todos los días con 6 o 7 cosas de un nivel de atrocidad tan grande que tú ya te olvidas de las primeras a mitad del día. Claro. ¿No? Porque te tira ese mensaje, luego hace otra cosa, entonces tú en la noche ya no recuerdas qué dijo Trump de terrorífico, y es una forma de hacer política, y lo que tiene es a Washington desesperado, porque Washington era una ciudad que se manejaba políticamente con un tema por semana. Ahora están como locos. Ahora, a mí no me sorprende su video, no me sorprende que él hable de los países, se equivoque los países, porque no tiene idea y él está hablándole a un grupo particular. Lo que sí es sorprendente es que luego tú tienes un congreso de partidos de republicanos, en fin, que votan por sus candidatos, han votado por su ministro de salud negacionista, han votado por gente como contra la ciencia, y luego también tienes un departamento de Estado que va a ir en tomas de decisión, que lo de Gaza, digamos, puede ser algo más que un video. Eso termina siendo terrorífico. Claro. Agradeciendo la altura del debate como cada programa y abriendo los focos para lo que va a ser una temporada muy interesante. Te agradecemos, Raúl Figueroa, por estar acá. Gonzalo Villalduarte, que mejore tu equipo dentro de poco. Lucía Damer, estamos muy contentos que hayas retornado. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y seguimos aquí en País ADN.